Shalom, shalom, niños. Bienvenidos a Semillas de Torá. La parashá de esta semana es Shemot, que significa nombres, y la estaremos estudiando en Shemot, Éxodo, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Mizraim, Egipto, con Jacob. Cada uno entró con su familia: Reubén, Shimeón, Leví y Yahudá, Isaacar, Zebulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Asher. Yosef y todos los de esa generación murieron, pero el pueblo de Israel se multiplicó y habitaban en Goshen, en Mizraim. Luego de un tiempo se levantó un nuevo rey, Paró, faraón, en Mizraim, que no conocía a Yosef, es decir, no conocía al Elohim de Israel. Este Paró, al ver que el pueblo de Israel se multiplicaba, le dio miedo, porque pensó que ellos podrían unirse a sus enemigos para ir en contra de Mizraim, ya que el ser muchos los hacía poderosos. Así que el Paró le dijo a las parteras que cuando las israelitas dieran a luz varones, los asesinaran, pero si eran niñas, las dejaran con vida, ya que así evitarían que se multiplicaran más los israelitas. Pero las parteras eran temerosas del Eterno, entonces no obedecieron a ese mandato. Y cuando el Paró les preguntó por qué no estaban muriendo los niños, ellas respondieron: las mujeres israelitas son muy fuertes y dan a luz antes de que lleguemos. Reflexionemos. Respetamos a Elohim cuando cuidamos la vida del pueblo de Israel. Elohim bendijo a las parteras dándoles muchos hijos por el acto bondadoso que hicieron. El Paró buscó una nueva manera de que los muchachos murieran, así que ordenó que al nacer los arrojaran al río. Un hombre y una mujer de la tribu de Leví se unieron y tuvieron un hijo varón. La mamá del niño lo escondió, pero cuando ya no lo pudo esconder más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La mamá del niño envió a su hija para que siguiera a su hermano y viera hasta dónde y cómo llegaba. La hija del Paró estaba en el río cuando vio el canasto y se dio cuenta que era un niño hebreo. Así que decidió cuidarlo y lo llamó Moshe, que quiere decir salvado del agua. Y la hermana del niño le sugirió a la hija del Paró que ella podría conseguirle una mujer hebrea que lo amamantara. Entonces la hermana del niño trajo a su misma madre y la hija del Paró, sin saber que ella era la madre del niño, se lo entregó. Y cuando Moshe creció, su madre lo entregó a la hija del Paró. Moshe creció y un día, al ver que un hombre misrita estaba maltratando a un hombre de su pueblo, es decir, un hebreo, Moshe fue a defenderlo y asesinó al misrita. Al Paró enterarse de esto, quiso asesinar a Moshe. Entonces él huyó a Madián, donde conoció a un hombre llamado Reuel, quien le dio a su hija Séfora por esposa a Moshe. A Moshe le sucedió este gran problema por defender a su hermano hebreo. Así que esto nos muestra que Moshe era un hombre que no había perdido su identidad a pesar del ambiente en el que creció. Así debemos ser nosotros donde quiera que estemos, recordar que somos israelitas y comportarnos como tal. Luego Elohim se le presentó en una zarza ardiente a Moshe y le hizo quitar sus zapatos para acercarse, ya que la tierra que estaba pisando era santa. Reflexionemos. ¿Cómo nos presentamos delante del Eterno cuando nos acercamos a Él? El tiempo y dedicación que le brindamos a nuestro Creador es muy importante. Al orar y o leer la palabra de Adonai, debemos darle lo mejor a nuestro Rey. Elohim había escuchado el clamor del pueblo de Israel, que estaba siendo oprimido por Israel. Entonces se le presentó a Moshe en la zarza para enviarlo a liberar al pueblo. Y Elohim le dijo que podía ir a Mizraim en Shalom, paz, porque ya habían muerto todos los que le querían hacer daño. Hashem siempre está atento a cómo están sus hijos, pero responde a nuestras oraciones y necesidades en el tiempo indicado, que a veces no es de inmediato. Lo primero que Moshe debía hacer era hablar con el Paró para que dejara ir al pueblo a 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios a Adonai.
Elohim le advirtió a Moshe que el Paró se negaría a dejarlos ir, mas Hashem provocaría cosas en Misraim para que el Paró dejara salir a su pueblo. Pero antes de hablar con el Paró, Moshe tenía que hablar con los israelitas y hacerles saber que el gran Yo Soy se le había presentado para liberarlos. Entonces el Eterno le mostró a Moshe unas señales que podría hacer para que el pueblo creyera en sus palabras. Moshe tenía una vara y Elohim le dijo: echa tu vara en tierra. Y la vara se convirtió en una serpiente. Moshe se asustó y huyó de ella. Pero Elohim le dijo: toma con tu mano a la serpiente por su cola. Cuando Moshe hizo esto, la serpiente se volvió vara en su mano. Elohim le dijo a Moshe: ahora mete tu mano en tu pecho. Cuando hizo esto y luego la sacó, su mano estaba leprosa, parecía nieve. Luego Elohim le dijo: vuelve a meter tu mano en tu pecho. Y cuando la metió y la sacó, ya su mano estaba bien. Elohim dijo: si no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, entonces creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creen a estas dos señales ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Luego de esto, Moshe le dijo a Elohim que él tenía un problema desde siempre para hablar. No podía hablar correctamente con el Paró. Pero Elohim le dijo que estaría con él. Sin embargo, Moshe insistió que necesitaba que alguien lo acompañara para hablar por él. Elohim se enojó con Moshe, pero le envió a su hermano Aarón para que él hablara lo que Hashem le dijera a Moshe. Reflexionemos. No debemos sentir temor. Cuando Adonai está con nosotros, podemos con todo. Pero aún así, Dios que por su gran misericordia, en medio del temor nos ayuda. Cuando Moshe iba de camino a Misraim, estuvo a punto de morir. Entonces Séfora, la esposa de Moshe, tomó un pedernal, es decir, un cuchillo de piedra, y circuncidó a su hijo. Y Elohim perdonó la vida de Moshe. Yahvé nos puede dar muchos propósitos, pero si no estamos obedeciendo sus mitzvot, mandamientos, de nada sirve. De hecho, hasta podemos perder la vida. Moshe se encontró con Aarón y le informaron al pueblo que el gran Yo Soy los envió para sacarlos de la esclavitud de Misraim. Moshe mostró las señales y ellos creyeron en su palabra. Así que fueron a hablar con el Paró. Pero como era de esperarse, él se negó a dejarlos ir. Y el Paró se enojó tanto que les puso más trabajo a los israelitas, ya que pensaba que ir a ofrecerle sacrificios a Adonai solo era una excusa para no trabajar. A veces, cuando queremos servirle al rey, pueden haber impedimentos, pero debemos seguir. El pueblo culpó a Moshe por el trabajo tan duro que el Paró les colocó. Entonces él le reclamó al Eterno y Adonai le dijo: ahora verás lo que voy a hacer con el Paró, porque solo los dejará ir por la fuerza. Y es más, él mismo les pedirá que se vayan. Cuando el rey defiende a su pueblo, nadie puede detenerlo. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Y Isaías capítulo 41, versículo 10 al versículo 12. Muy bien, niños, y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de bendición. ¡Y hasta la próxima!